Bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es ñoquis sin amasar. Impresionante esta receta, fácil, rápida y el bocado que tiene es espectacular. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para que veáis lo fácil y rápida que se prepara esta receta, ya comenzamos colocando una cacerola con abundante agua en el fuego para que ya no vaya cogiendo temperatura. Y también vamos a tener preparado un bol con agua fría para luego parar su cocción. Vamos a comenzar a preparar la masa. En un bol vamos a añadir 2 huevos. Ahí. Y los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes. Si fueran medianos, nada, no habría que cambiar el resto de los ingredientes. Seguiríamos con la receta. Mezclamos un poquito y una vez ya los hemos mezclado, a continuación añadimos 250 gramos de queso crema. Ahí los añadimos y aprovechamos lo que queda aquí en el bol, porque aquí no se tira nada. A continuación vamos a darle un toquecito de sabor a nuestros ñoquis, añadiendo media cucharada de ajo granulado y una cucharadita de aceite de oliva. También vamos a añadir una cucharada de orégano. ¿Que no os gusta el orégano? Perfectamente, lo podéis cambiar por cualquier otro ingrediente, como por ejemplo perejil. Añadimos sal a nuestro gusto, pero habéis visto que he añadido poquita, porque la sal ya lleva queso, entonces para no pasarnos, tener cuidado en ese momento. Añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto y ya tan solo es mezclar. Vamos a mezclar muy bien hasta que esté bien mezclado ese queso junto con el huevo, ahí. Y cuando ya vemos que lo tenemos bien mezclado, vamos a añadir 80 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Y ya hemos terminado la receta. ¿Habéis visto? Facilísimos. Mezclamos hasta que no tengamos ningún grumo, pero voy a coger la paleta para limpiar así un poquito las paredes porque es muy importante el aprovechar toda la harina. Ahí. Seguimos mezclando. Y ya lo tenemos. Limpio la varilla porque para ver que he mezclado bien voy a repasar un poquito con la paleta porque sabemos que hay a veces que los boles se quedan un poquito así de harina y con la paleta lo vemos. Pues está perfectamente mezclado, lo tenemos. Comenzamos a formar nuestros ñoquis. Mirad, la temperatura del agua, como estáis viendo, ya quiere comenzar a hervir. La vamos a dejar que empiece a dar el hervor, pero no va a ser un hervor fuerte, va a ser un hervor más bien flojito. No necesitamos así una ebullición fuerte. Entonces el fuego lo vamos a colocar un fuego medio casi alto, pero manteniendo que no sea el hervor muy fuerte, como os he comentado. Y aquí están para que veáis la diferencia de las cucharas. Yo voy a utilizar la más pequeñita, esta es la de comer, ¿no? Esta es la de postre, tampoco. Y esta es la de café o té. Es que os lo muestro porque en los comentarios me preguntáis, ¿cuál es la diferencia de tus cucharas? Pues para que lo notéis la diferencia. Esta es la cuchara que utilizamos para los cafés o los tés. Ahora cogemos una pequeña porción y con la otra nos ayudamos a que caiga la masa. ¿Habéis visto? Mirad, vamos a hacerlo otra vez para que se vea mejor. ¿Veis? Cogemos una pequeña porción y con la otra me ayudo a que caiga la masa en el agua. Nada, pues este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe toda la masa. Ahí. Habéis visto que es fácil. Ahora, tiene un bocado impresionante, así como que luego lo voy a enseñar. No como nube así, pero así una textura muy suavecita, muy esponjosa, blandita. ¡Buah! Impresionante, cargado de sabor. A mí y a todos los invitados y todos comensales les ha encantado. También las cantidades que os he dado valen para cuatro comensales. Mirad, ahora, importante, una vez comienzan a flotar, es cuando tenemos que contar los minutos de cocción. Tras haber comenzado a flotar, vamos a dejar que cuezan durante unos 5 a 7 minutos aproximadamente. Ya en este momento va a ser un poquito hasta dejarlos a nuestro gusto. Los pasamos a agua fría, nada, y en agua fría va a estar unos segunditos. Cuando vemos que han pasado esos segundos, sacamos, escurrimos bien y yo los dejo en una bandeja y no le coloco nada a la bandeja de como papel absorbente ni nada, porque quiero que se queden así, que no pierdan su humedad. Seguimos haciendo el resto de la masa y como estáis viendo es súper fácil.
Mirad, es que me encanta. ¿Veis? Flotan, los dejamos que cuezan durante 5 a 7 minutos. Es cuestión de la primera vez probar. Si nos gusta ese bocado, dejarle ese tiempo que hemos dejado, 5 o los 7 minutos, que vemos que necesita un poquito más, 8 o 9, nada. Pero a nosotros con 7 minutos le es suficiente. Mirad qué maravilla. ¿Y veis? No sé si lo apreciáis, ese bocado que os decía que queda así como ligero, esponjoso. Es una textura que os va a encantar. Seguimos haciendo el resto y aquí ya los tenemos todos. Mirad, ahora para la salsa los podéis acompañar de infinidades de salsas. Por ejemplo, nosotros vamos a acompañarlo con una salsa casera, que esta la tenemos ya en el canal. Abajo en la cajita y en el primer comentario os voy a dejar el enlace de la receta para por si queréis ver cómo se prepara. También vamos a acompañarlo con un poquito de queso rallado. El queso, como siempre os digo, a vuestro gusto. Y ahora, la salsa que hayamos elegido para estos ñoquis. Yo, por ejemplo, la salsa casera lo que hago es añadirla un poquito en la base del plato. Añado ahora los ñoquis, nada, la cantidad que nosotros creamos suficiente. Y un poquito de queso rallado, que es que le va divino. Mirad. Vamos a ir colocando nuestros ñoquis ahí. Y es que es una receta que no puedes parar hasta que no queda nada en el plato. De toma pan y moja, vamos. Una receta que seguro que entrará en las favoritas. Añadimos un toquecito, nada, muy ligero de aceite de oliva. Y ya tenemos nuestro plato. No me digáis que no ha sido fácil esta receta. Esta es súper fácil. Aquí ya lo tenemos todo. Ahora os voy a mostrar. Ah, mira, se me olvidaba también. Si queréis darle por último un toquecito así de orégano, también le va ideal. Ahora ya os acerco la imagen para que lo veáis muchísimo mejor. Y ahora vamos a pinchar uno. Mojamos bien de salsa. Ahí. Soplo un poquito porque está caliente. Y no puedo resistir, pero este me le como. ¡Oh! ¡Qué bueno! Por Dios, esto es un manjar. Cogemos otro. ¡Wow! Brutal. Paro ya y sí o sí una receta que os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.